teníamos 2 participantes. Entonces preferimos más bien juntarnos a la reflexión del grupo 2 sobre violencia contra las mujeres en y a través de los medios de comunicación. Agradecerles por el tiempo de reflexión. Fue un tiempo bastante enriquecedor. Creo que permitió y nos ayudó a unir las reflexiones de la mañana, toda la discusión teórica que tuvimos en la mañana, con las experiencias personales que teníamos y concretarlas en este trabajo concreto de hacer esta propuesta de diseño curricular. ¿Cómo vamos a seguir en las exposiciones? Vamos a pedir que un representante de cada uno de los grupos exponga. Bien, entonces para resumir, comentábamos que únicamente estuvimos en 3 grupos reflexionando, el uno de representación, lenguaje y discurso, el otro de violencia contra las mujeres y a través de los medios y las TICs, y el tercero sobre género, estructuras, medios y TICs. A continuación vamos a hacer la presentación del trabajo, de la discusión, la reflexión de cada uno de los grupos y pedirles que una persona de cada grupo pueda exponer y ojalá que si tienen alguna presentación igual tienen permiso para hacer su exposición. Entonces empezaríamos con el primer grupo que es representación, lenguaje y discurso. Vale, muy bien, gracias Adriana. En nuestro caso yo voy a hacer la presentación del PowerPoint sin perjuicio de que el resto de colegas quiera también intervenir y al final Marcela va a presentar la carta compromiso, ¿sí? Vale, vamos a empezar. El tema que trabajó el grupo fue representación, lenguaje y discurso. El objetivo previsto en la red en el sílabo de la red Unitwin contempla el analizar las representaciones de género que circulan en los medios de comunicación y en las TICs para desnaturalizar estereotipos y formas discriminatorias contra las mujeres, contra las diversidades sexogenéricas y contra las formas no hegemónicas de masculinidad. El objetivo del grupo de trabajo específico o los objetivos consistieron en identificar los estereotipos y roles sexistas, en analizar el uso de las palabras que inciden en los comportamientos discriminatorios, analizar la posición del enunciador en tiempo y espacio, comprender al sexo y al género como una construcción social y una representación desde el lenguaje, buscar estrategias discursivas que desmonten los patrones culturales, realizar el análisis lingüístico de los discursos en los medios y en las redes sociales, analizar la puesta en escena de la representación de las masculinidades y analizar la composición de la diversidad de mujeres desde una perspectiva amplia de la interseccionalidad. Los enfoques sobre este tema previstos en el sílabo de la red Unitwin son la teoría feminista, la interseccionalidad, la interculturalidad, la historia de las comunicaciones, la poscolonialidad, la economía política de las comunicaciones, los procesos de participación política, los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexogenérica. Los subtemas también previstos en el sílabo de la red Unitwin son las construcciones de género en los medios, las identidades y subjetividades, el espectáculo del otro, los usos del lenguaje oral, escrito, visual y sonoro, las representaciones de mujeres en la política, las relaciones de poder entre género, el papel de los medios de comunicación en la reproducción de la violencia simbólica de género, la masculinidad y feminidad, incluida la masculinidad tóxica, y la participación de las mujeres en la producción de medios y TICs. Como subtema, el grupo añadió la visibilización de las mujeres en los puestos directivos de las empresas. Pasamos a hacer un breve diagnóstico FODA de la situación comunicacional del grupo y como debilidades se apuntó a la naturalización de los patrones culturales en nuestras instituciones educativas y en los medios de comunicación, el anclaje de estereotipos y discriminación en los entornos personales y familiares, la resistencia al cambio de los patrones culturales, los modelos educativos que emplean representaciones binarias, androcéntricas y adultocéntricas, la poca incorporación de las nuevas teorías de género en el debate académico, el divorcio entre las teorías y las prácticas. Como fortalezas, se planteó el conocimiento teórico, la incursión de las diversidades en los espacios digitales, la relación de la teoría con la realidad,
la comprensión de la interculturalidad como un elemento para mejorar la relación entre seres humanos y entre las personas y el espacio físico, el conocimiento y manejo de técnicas para la construcción discursiva en los medios, contar con enfoques de género y feministas que alimentan el desarrollo curricular, contar con redes de investigación que han extendido la discusión del género en la academia, el incremento de la representatividad política de las mujeres de los pueblos originarios. Como amenazas, se planteó el discurso heteropatriarcal presente en los medios de comunicación, los medios digitales y las redes sociales, y el resurgimiento de posiciones misóginas que amenazan el desempeño periodístico y académico. Y como oportunidades, la avidez de estos temas entre la población joven, la mayor capacidad de difusión de estos temas entre la población joven y la apertura institucional nacional e internacional a los temas relativos al género. En cuanto a el perfil de egreso, el grupo planteó que este tema, el de la representación, lenguaje y discurso con una perspectiva de género, está dirigido a toda la comunidad educativa, a profesores y estudiantes, a quienes siguen ciencias sociales, a quienes siguen humanidades, a comunicadores y comunicadoras y a técnicos de la comunicación. Se plantea como perfil de salida que el egresado o la egresada desarrollarán el espíritu crítico para indagar temas sociales para construir proyectos comunicacionales con enfoque de género, que el egresado o la egresada estarán en capacidad para analizar contenidos mediáticos, que el egresado o la egresada tendrán la capacidad de incidir en ámbitos educativos y de políticas públicas desde una perspectiva de género, que el egresado o la egresada desarrollarán competencias para investigar asuntos relativos a la representación, el lenguaje y el discurso desde una perspectiva de género, y el egresado o la egresada estarán en capacidad de desarrollar proyectos, valga la redundancia, de desarrollo comunitario con un enfoque de género. Las líneas de investigación que el curso planteó, que el grupo planteó, perdón, son la construcción discursiva, el análisis del discurso y las estrategias particulares de enunciación y los agenciamientos de mujeres y de diversidades sexogenéricas. ¿Qué actividades dentro del aula planteamos? Los trabajos dentro del aula, dijimos, la utilización de recursos visuales como la fotografía, el cine, la televisión, el diseño gráfico, etcétera, el contraste de la teoría con la realidad, la disrupción de lo normado a partir del análisis crítico del material visual, el empleo de metodologías provenientes de la semiótica y los ejercicios de redacción y puesta en escena de interpretaciones de los contenidos de los medios. Cuando planteamos cuál era el trabajo autónomo, el trabajo fuera del aula, se plantea realizar trabajos etnográficos en relación al género y la comunicación, visionar material cinematográfico en grupo para analizar determinados factores, observación participante y sistematización de experiencias, y práctica periodística en distintos géneros y formatos con perspectiva de género que luego se presente, discute y valore si puede o no ser publicada. En cuanto al aprendizaje colaborativo, que tiene que ver con qué material se cuenta, el material propio como recursos para aprendizaje, se planteó el banco personal de imágenes, una biblioteca digital, el repositorio de lecturas, el banco personal de música y el repertorio de lugares específicos para lograr una práctica vivencial. En cuanto a las metodologías para la enseñanza-aprendizaje, se planteó el análisis de textos y de discurso, el análisis de contenido, el análisis lingüístico y de distintos modos de expresión, el análisis de representación y el análisis visual. Como cajas de herramientas, dijimos que disponemos de las bibliotecas digitales, repositorio de textos e imágenes, de recursos en línea y en redes sociales, de participaciones en línea y de participación en línea de figuras representativas con los temas relativos a la representación, lenguaje y discurso con perspectiva de género. Finalmente, como recursos para la evaluación,
se planteó la autocalificación, que es la autoevaluación, la calificación de los pares en el aula, que es la coevaluación, la heteroevaluación, que es aquella en el que él o la docente evalúan a los estudiantes, y se planteó que el proceso de evaluación debería recoger estos tres componentes que enfatizan en quién es la persona que evalúa. Se señaló que lo formativo son los distintos momentos del proceso de formación y lo sumativo, el momento final del proceso. Salgo para darle la palabra a Marcela, que va a enunciar cuáles fueron nuestros compromisos. Por favor, Marcela. Muchísimas gracias, Edgar. Para mí son las 12 de la noche, así que buenas tardes a todos. Yo creo que los compromisos a los que llegamos se podrían resumir en dos grandes compromisos. El uno que es el personal como actores sociales y el otro como actores sociales grupales, ¿no? Que tienen la estrategia de hacer redes sociales. Entonces voy a dar paso a la lectura de los compromisos a cómo en grupo llegamos. Entonces, el primero, como decía, como individuales, como actores individuales, sería insertar el tema de género sin prejuicios sociales y luego desde el componente como actores sociales grupales, pues fortalecer redes académicas entre quienes trabajan las perspectivas de género y la comunicación en los procesos formativos, favorecer la movilidad académica entre docentes y estudiantes para que se intercambien experiencias, investigaciones y procesos de docencia, porque valga aquí recalcar que tenemos compañeros de Guayaquil, de Quito, de Perú y de otras partes que hace rica esta discusión. Luego también hacer accesible, incluida la traducción, de material bibliográfico relativo a género y comunicación. Después, desarrollar investigaciones conjuntas, también en lo posible, desarrollar un diseño curricular de cursos entre distintas universidades para no ser islas, ¿no? De pronto hay ideas conjuntas que podría ser desde una perspectiva, no sé, más de América Latina y no solo desde un país. Y finalmente, el intercambio cultural para fomentar la interculturalidad en el enfoque de género. Eso fue lo que llegamos en conclusión en el grupo. Muy bien, Marcela. Esto es Adriana en lo que tiene que ver con nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, Edgar, muy amable. La siguiente exposición será del grupo que trabajó sobre violencia contra las mujeres a través de los medios y las TICs, y la exposición la va a hacer la doctora Fanny Herrera. Bueno, ha sido un debate súper interesante también definir el tema de violencia. Primero, identificar la violencia contra las mujeres y la violencia basada en género. Entonces, esta fue como primero ir diferenciando en el debate que se estableció en el grupo, muy riguroso, porque decíamos la violencia contra las mujeres, cómo se implica ahí a las diversidades sexogenéricas. Entonces, pues ahí entra lo que son las violencias basadas en género, que son las identidades feminizadas o quienes ocupan el lugar de subordinado de lo femenino, ¿no? Entonces nosotros por eso pues utilizamos la S para hablar de violencias, no solo de violencia, sino porque justamente este tema hay que trabajarlo desde esta mirada integral, multitransdisciplinaria, sistémica y sostenida, ¿no? Entonces, para nuestros sílabos analizamos las perspectivas teóricas, metodológicas y pedagógicas para el análisis de la violencia contra las mujeres en y a través de los medios de comunicación y las TICs. Bueno, ahí salieron algunos temas objetivos que según las experticias del grupo, como sabemos, eran grupos multidisciplinarios. Entonces se tomó en cuenta tomar conciencia del origen de las violencias, ¿no? Cómo se crean, cuáles son sus causas y por qué generan estas una desigualdad social existente y que va marcando pues esta dicotomía, este binario entre hombres y mujeres, ¿no? Romper con la mirada androcéntrica y falologocéntrica, ¿no? Porque pues eso va situando en el centro del debate y de la tradición al varón, ¿no? Y porque esto se evidencia de forma más clara en las currículas, ¿no? Especialmente en las carreras de
Bueno, se evidencia especialmente en las carreras que alinean a las ciencias exactas, porque sabemos que en las carreras de comunicación y periodismo, más del 60% de la población es mujer, ¿no? De acuerdo a algunos datos que se han manejado en investigaciones. Generar un currículo en el que se visibiliza a las mujeres que han participado en las ciencias, ¿no? Porque justamente había colegas arquitectas de las áreas técnicas que decían que siempre pues el canon es androcéntrico, ¿no? Está relegado siempre a los textos, a las referencias del mainstream, es patriarcal. Relacionar violencias con la construcción sociocultural, cómo se edifican y solidifican los patrones socioculturales, tomar en cuenta la diferencia sexogenérica, romper con los mandatos que configuran el ideal del verdadero hombre y la verdadera mujer, los roles en los espacios públicos y privados, ¿no? Cómo se va determinando, pues, culturalmente esos espacios a los que nos adscribimos los varones y las mujeres, ¿no? Y también el tercer género, ¿no? Que se ha venido a llamar, o las personas de la diversidad sexual, ¿no? Cómo entran en un espacio de desestabilización frente a este orden heterocéntrico. Reconocer el trabajo de las mujeres en el campo de la agricultura. Esto lo hicimos en particular porque teníamos un colega que trabajaba el tema específico de la agricultura, y él decía cómo pues ahí se evidencia en el campo, en el trabajo, pues ciertas violencias, ¿no? En donde la mujer no es reconocida como la organizadora y dadora del trabajo, del cuidado, no es reconocida en esa división sexual del trabajo. Entonces, importante pues reconocer ahí esos saberes ancestrales que han sido vulnerados, ¿no? Que son violentados también, y que por eso también sería interesante que trabajemos ahí el eje postcolonial. Cómo desde una mirada transversal del género y la interseccionalidad se pueden generar procesos de inclusión y la igualdad en los currículos de las diferentes carreras y en la posteridad y en la posterior acción profesional, ¿no? Que haya ese diálogo que decía justamente, como mencionó Edgar, la simbiosis, que haya, no se vuelva una ficción literaria, una ficción narrativa o jurídica, lo que son las leyes o lo que establecen las normas o los textos, sino que se lleven a la práctica, ¿no? Y sobre todo, pues sabemos que en el tema de violencia es mandatorio el trabajar nuevas masculinidades, varones antipatriarcales, nuevas paternidades, ¿no? Que son discursos y muy importantes en los objetivos de trabajo para el tema de las violencias, porque pues son los hacedores de la violencia, y sin cambiar a los hacedores, sin cambiar estos patrones del sexismo, la misoginia, pues no podemos avanzar en estos temas. Bueno, el enfoque del sílabo, pues según nosotros pues hemos alineado que están las teorías feministas, las teorías de las masculinidades, la interseccionalidad, la interculturalidad, la historia de las comunicaciones, la postcolonialidad, la economía política, los procesos de participación política, los derechos humanos, ¿no? El ejercicio del poder, la diversidad de orientación sexual, los agentes de igualdad desde el marco de la ética, ¿no? Y pues ahí nos ha faltado poner el tema de salud, ¿no? Porque violencia y salud también pues es un tema pues que es mandatorio, ¿no? Ese es el que le agregamos de esos tres últimos en negrilla. Chévere. Ya, los subtemas que trabajamos para el sílabos es definición de violencia contra las mujeres, formas y tipos, y también pues habíamos dicho desagregar, pues ahí hicimos una alusión de cuáles son los tipos, de cuáles son las formas, por eso no nos demoramos, porque también intervenimos en unas explicaciones. Entonces definir tipos, formas, pues para entender también los ciclos, ¿no? Los ciclos de la violencia, los datos útiles, los roles y los mitos, ¿no? Entonces creo que en esas definiciones de violencia intervienen esos marcos, ¿no? Definición de violencia contra las personas de la diversidad sexogenérica, ahí entraría la violencia basada en género, la importancia de tener marcos legales, marcos normativos, ¿no? Como sabemos en el Ecuador tenemos la ley orgánica integral contra las violencias del 2018, el Código Orgánico Integral Penal, y la bajada de línea pues en algunos códigos que ya son de orden y de ordenanzas, ¿no? En nuestros cantones, ¿no? La estructura de los medios digitales, eso es importantísimo ir entendiendo también cómo se generan violencias a partir de esas formas, y de lo cual devienen las formas en las cuales y usos que se dan a través de estos medios digitales. La violencia contra las mujeres en contenidos, medios y TIC, en particular aquí también entra el tema de la publicidad, porque sabemos que la publicidad hace que perviva, por ejemplo, el tema de los estereotipos, ¿no? Las ciberviolencias, ¿no? Que está llamada a estas nuevas formas de violencia, de hacking, de phishing, de moving, de control a través de este tipo de nuevas tecnologías, y que hacen que pues hasta llegue a haber tráfico, ¿no? A través de la ciberviolencia.
Y la violencia contra las mujeres periodistas, ¿no? Y mujeres que laboran en los medios, condiciones laborales, acoso sexual, acoso laboral y violencia en línea, ¿no? Que el campo, el paradigma es súper amplio. La metodología para el estudio de la violencia contra las mujeres en contenidos y estructuras. No me queda muy claro en qué es lo que queríamos precisar. Y bueno, y sobre todo también acoger el tema de buenas prácticas, ¿no? Porque ya se han dado, por ejemplo, pensemos ahora como algunos GATS se están declarando empresas libres de violencia, como algunas entidades están adoptando observatorios para limitar el acoso en las universidades. Entonces, todas estas buenas prácticas nos van identificando cómo pues, se puede ir generando procesos de intervención y de movilidad social para ir erradicando las violencias. Bueno, y en este diagnóstico tan breve que hicimos, pues las fortalezas, dijimos, pues es la particularidad del ejercicio de la comunicación y el periodismo, pues podemos ir entendiendo que existen muchos conocimientos transdisciplinarios con una experticia multidisciplinar, ¿no? Y eso nos da pues una posibilidad de ir abarcando diferentes entradas. Hay el compromiso personal, ético y profesional de trabajar en el tema. Una de las debilidades es que es un tema que es aún marginal, ¿no es cierto? No se lo considera como, todavía sigue habiendo ese debate que, por ejemplo, la violencia es un tema del ámbito privado, entonces yo no interfiero en la familia cuando escucho un problema, ¿no? No existe una facultad o un área específica que estudie el género, ¿no? No tenemos estudios de área específica, ¿no? Escuelas de una facultad de estudios de mujeres o un área específica, ¿no? Sino siempre somos parte de alguna área grande, de comunicación, de derecho. Entonces, eso también nos deja ver que todavía es una asignatura pendiente, ¿no? Existencia de un currículo uniforme y que se actualice, que sea renovador, que se adhiera a las nuevas vanguardias de los discursos y de las epistemes. Las autoridades y directivos no conocen y no se involucran en impulsar la agenda, la lucha por la no violencia contra las mujeres, entonces ahí creemos que es importantísimo la voluntad política, ¿no? En todos los espacios, ¿no? El contexto situacional específico de la comunicación y el periodismo, ¿no es cierto? Las amenazas, el papel de los medios en la comunicación social como empresas privadas en defensa de intereses, de líneas editoriales que defienden su status quo, ¿no? Ejercicio de un poder que se ha institucionalizado, la falta de presupuesto a temas vinculados con violencia y educación, ¿no? Nos falta pues hacer que los temas vinculados con género y violencia se vuelvan temas que estructuren al todo social, ¿no? Las oportunidades es el trabajo en red de la academia, que tenemos ya la red conformada, la UNIDWIN, tenemos observatorios, ¿no? Tenemos el diseño curricular de la red y de la UNESCO. Las plataformas existentes permiten socializar este trabajo y tener estas posibilidades de contar con aportes, por ejemplo, en tiempo real, como hoy hemos tenido este proceso tan riguroso y de tanto acompañamiento desde México, ¿no? Con AIME. Y esas barreras del tiempo-espacio, la comunicación vía redes que podría exponer, impulsar, acelerar el trabajo organizado para un plan común a nivel nacional o internacional para la eliminación de las violencias contra las mujeres, empezando como habían ustedes planteado también, ¿no? Un sistema de red para generar sinergias y después irlo planteando otros aspectos más amplios. La propuesta va dirigida a autoridades, directivos, profesorado, estudiantes, funcionarios, ¿no? Tomadores de decisión política, hacedores de la violencia desde la infancia, ¿no? Justamente hablamos ahí el tema de las masculinidades, desde ese proceso pues de ir cambiando estos patrones socioculturales con procesos de nuevas masculinidades, y debe estar dirigida a toda la sociedad civil porque es un tema estructural, ¿no? Es un tema que es estructural y sistémico, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos, ¿no? Que tiene que estar dirigido a toda la sociedad. ¿Qué énfasis le damos al tema? Pues creemos que se debe destacar desde, por ejemplo, la violencia simbólica o normalizada que hay desde un piropo, desde formas que se han ido naturalizando, ¿no? Entonces, trabajar y entender esos procesos, cambio social, ¿no? El tema de interculturalidad, el tema de género, desde estas miradas también que habíamos dicho que tienen que ser interseccionales, estudios de género y currículo en universidades, ¿no? Ir viendo las especificidades y los avances que ya se tienen como procesos de adelanto y de avance en ciertos espacios, y violencia al interior de las instituciones educativas, ¿no? Perspectivas de incidir para eliminar el acoso, el hostigamiento en la universidad, ¿no? Y trabajar muchísimo el tema del lenguaje inclusivo y relaciones sociales, ¿no?
Las actividades dentro del aula nos parece importante siempre para plantear estos temas, son trabajos bueno, siempre los temas de violencia se habla de generar procesos de confianza, ¿no? Son temas difíciles que tienen ciertos estigmas, ¿no? Entonces, trabajo colaborativo con investigación científica, revisión de bibliografía, que ahora se cuenta con tantos materiales de infoeducativos, de educomunicación, y con estudios de caso, ¿no? Los juegos de roles, los proyectos de simulación, algo que estamos viviendo en esta época disciplinario de las pantallas, y el desarrollo de productos educomunicativos que siempre serán parte de, pues sin dejar de lado a los medios tradicionales y también a las nuevas plataformas del 4.0, ¿no? Las actividades fuera del aula que planteamos son, pues, para entender cómo se da entrevistas a profundidad, trabajo de campo con la comunidad, con casas de acogida, con espacios donde realmente se trabaja este tema de primera mano, metodologías etnográficas, estadísticas, ¿no? Siempre pues metodologías cuantitativas nos pueden dar las cifras, los datos útiles, nos permiten dimensionar cómo está este problema afectando la vida, cuánto afecta a la economía, el tema de la violencia afecta a la economía, a la productividad, a las relaciones personales, ¿no? La investigación, acción participativa, que es sumamente importante para poder intervenir desde procesos de intervención social y política, ¿no? Cuentan con material propio, pues en general de los compañeros, colegas que estaban ahí, que trabajaban en universidades y en sus diferentes espacios de actuación, no se cuenta con esa producción, entonces pues se cuenta con mucha bibliografía y externa, pero pues ahí se podría trabajar pequeños plegables, materiales pues que sean con una incidencia o con un nivel de llegada con esa explicidad para ciertos grupos, ¿no? Entonces, en la mayor parte de grupos no se cuenta con material de violencia en los espacios en los que estaban desenvolviéndose los compañeros. ¿Qué métodos debería contemplar para el curso? Pues como ya habíamos planteado, el trabajo colaborativo nos parece importantísimo, no solo pues dentro del aula, sino en el sistema de docencia, en el sistema de dirección, ¿no? En la toma de decisiones, porque requiere de esas definiciones, como habíamos hablado, el estudio de caso, ¿no? Con ejemplos concretos, y la investigación, acción participativa. ¿Cómo usar recursos digitales para desarrollar el curso? Pues ahora pues sabemos que contamos con un montón de plataformas, de Jamboards, de aplicaciones, ¿no? Pero para poder usar esas herramientas, primero creemos importante que tiene que haber un proceso de alfabetización digital para poder generar el fact-checking, la cultura de verificación, para tener pues en estos momentos estas posibilidades y estas herramientas críticas, ¿no? Para poder hacer una lectura crítica de los medios y de lo que nosotros consumimos a nivel de cualquier aspecto en el cual nos estemos formando. ¿Cómo evaluaría el aprendizaje? Nosotros consideramos que todos estos procesos tienen que ser evaluados de forma cualitativa, ¿no? Y tienen que ser por fases, tiene que haber procesos en donde se haga, pues, de forma procesual estos avances, ¿no? Entonces, este es un enfoque sumamente cualitativo, también con otro tipo de metodologías que permitan evidenciar también cómo se va llevando esto en el aspecto cotidiano, ¿no? Porque es algo que lo vivimos, ¿no? Para ir rompiendo de esa forma esos roles y esos mitos, entonces tiene que ser un enfoque sumamente cualitativo. Sí, entonces quedó la tarea pendiente del grupo de hacer los compromisos. Antes de seguir con el siguiente grupo, que es el grupo que trabajó con ELA y trabajaron sobre género, estructuras de medios y TICs, quiero agradecer a las personas de otros países que nos están acompañando, especialmente aquellos que están al otro lado del continente. Como ya nos dijeron, para ustedes es medianoche. Sabemos que es un esfuerzo bastante grande el estar ahora aquí con nosotros hasta esta hora. Agradecerles por eso y su participación. Y con esto yo doy paso a Ela, por favor, para que tú puedas hacer la exposición del trabajo de grupo de ustedes. Ok, muchas gracias. El grupo en el que yo participé y quien haría la exposición soy yo, es del de género y estructura de medios y TICs. Voy a compartir la pantalla. Y aquí está, intentaré ser rápida. A ver, el objetivo planteado es contextualizar el análisis de los medios y las estructuras organizativas de las TICs a través de una comprensión desarrollada del concepto de género. El objetivo del programa es promover la sensibilidad de género que permite reconocer dónde y cómo se puede y cómo se produce la diferencia. Sobre el objetivo no hubo ningún
aporte ni tampoco cuestionamiento. En el género y estructura de los medios de las... Género y estructuras de medios, en lo educativo, desarrollar en actividades en las aulas que sean paritarias y empáticas con los medios para romper con los estereotipos de género. En los medios de comunicación se planteaba contribuir a erradicar todo tipo de discriminación que viven las mujeres en los medios de comunicación que imposibilitan el acceso a los puestos de decisión, entre ellos el editorial, contenidos de los medios, ¿no? Veíamos que uno de los espacios que es importante a los que deben llegar las mujeres para poder incidir, digamos, en el tema de los contenidos es justamente los puestos de decisión editorial. En el caso de los medios de comunicación, para que se pueda transversalizar los contenidos con perspectiva de género. En cuanto al sílabo, se hizo ciertos énfasis. El sílabo, bueno, se planteaba la teoría feminista, en el que se decía que tiene que estar muy claro el tema de la construcción del género, la interseccionalidad, la interculturalidad, historia de las comunicaciones. Se planteó el debate de si lo que se debe analizar y estudiar es la poscolonialidad o la decolonialidad. Ahí había un cruce de epistemologías. La economía política de las comunicaciones, los procesos de participación política, los derechos humanos de las mujeres, la diversidad y orientación sexual, considerando que este sílabo también tiene como perspectiva la estructura de los medios de comunicación. Se planteaba y se veía que no estaba el tema del periodismo con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es exactamente el periodismo con perspectiva de género? Bueno, pues hay que estudiarlo. Las representaciones, esto tiene que ver con el contenido, análisis del contenido, y hablábamos también de que para iniciar cualquier proceso de estudio de comunicación y género, lo primero sería partir desde la realidad del género en tu geografía, ¿no? En tu país, en tu ciudad, saber cómo están las cifras de violencia, saber cómo están las cifras de acceso, para con eso primero generar una conciencia de lo que nos está atravesando como habitantes de una geografía en particular y cómo lo que vamos a aprender nos permite incidir luego en nuestros espacios de trabajo para justamente poder cambiar esas realidades. En cuanto a los subtemas, bueno, estaba la estructura de género, el papel de la mujer, el tercer género en la creación, presentación de contenidos, las TICs para ser visible a las mujeres en los medios, y nos detuvimos un poco en el tema de los impedimentos estructurales, ¿no? ¿Cuáles son los impedimentos estructurales que nosotros podíamos ver? Era el tema obviamente de la violencia, la política laboral, la precariedad laboral que hay mucho en los medios de comunicación, no solo tradicionales, también en los medios alternativos, que pasa por un tema del presupuesto, ¿no? Y un tema estructural también es el tema de la crianza, ¿no? Como está asociado con un rol netamente femenino o de la mujer, nos comentaba una compañera que en México, por ejemplo, se había hecho un estudio de cuántos hijos tienen las mujeres periodistas y cuántos hijos tienen los hombres periodistas. Entonces, los hombres periodistas tenían más hijos que las mujeres periodistas y esto pasaba por un tema de la crianza. Entonces, bueno, los impedimentos estructurales para la participación igualitaria de las mujeres en los medios de comunicación y las TICs. Aquí también se sugería insertar qué pasa con las organizaciones gremiales, cómo contribuyen a romper las condiciones de desigualdad. Es decir, sí, hablemos de los medios, pero también qué pasa con los gremios. Y cómo incidir o pensar también en condiciones del marco legal laboral. Bueno, luego estaba el tema de las políticas de género en las organizaciones de medios en marco legal laboral y la protección laboral a las periodistas, ¿no? En temas hay una ausencia de legislación laboral en general de quienes participábamos ahí, que estábamos de Ecuador, México y Bolivia. Y la ausencia de una protección laboral profundiza las desigualdades.
A ver, ahora en cuanto a las fortalezas, veíamos que hay una mayor accesibilidad a los medios de comunicación, hablamos de los medios digitales y las TICs que permiten este mayor acceso a los medios de comunicación alternativos, y a las TICs ha permitido el poder tejer redes, ¿no? Que era justamente una de las experiencias que nos contaban en la mañana de varios medios de comunicación alternativos. Y este tejer redes ha permitido la articulación de periodistas para impulsar el periodismo con perspectiva de género. Se han hecho trabajos súper interesantes a nivel transnacional. Lo interesante también es que esta articulación de periodistas no solo permite hacer contenidos con perspectiva de género, sino que también desde adentro, desde las prácticas periodísticas, se cuestiona la jerarquización de los puestos en los medios de comunicación, así como las prácticas laborales. Las oportunidades, hay un ámbito internacional sin duda que es valioso, hay instrumentos internacionales que están acompañando la lucha feminista. Este tipo de discusiones, las discusiones sobre periodismo y comunicación, los cuestionamientos desde la formación de los periodistas, que antes no se planteaba, el desarrollo de software libre para que sean de propiedad y uso de mujeres, y que son posibilidades que están dando especialmente a las mujeres la capacidad de generar contenidos alternativos, justos y sostenibles. Las debilidades, pues, así como es una fortaleza el poder acceder más a los medios de comunicación, también hay la desigualdad de acceso, ¿no? O sea, ahí hay una paradoja. Sin duda, la violencia de género y la violencia desde el Estado. La ausencia de un código de ética dentro de los medios de comunicación. Y bueno, ahí poníamos que una de las debilidades justamente de los medios de comunicación alternativos o los medios propios es justamente el tema de los presupuestos, ¿no? Cómo acceder a los presupuestos y no que este no sea otro trabajo precario más. Las amenazas, la violencia y la censura desde el Estado, la tenencia de los medios, es decir, los dueños de los medios de comunicación, en qué manos están. Las brechas generacionales, se veía que a nivel de los medios de comunicación no solo hay un problema de una igualdad de género, pensando en lo binario, hombres-mujeres, sino también entre mujeres viejas y mujeres jóvenes, por decirlo así, ¿no? De alguna manera, porque y se planteaban ahí cuántas mujeres han podido envejecer haciendo la profesión de periodista y cuántas han podido jubilarse, ¿no? Y mirar eso en relación entre los hombres y mujeres, ¿no? Cuántos han podido jubilar trabajando en un medio de comunicación y cuántas mujeres se han podido jubilar. Sin duda, uno de los problemas actuales es la violencia digital. Hay el crecimiento de los movimientos de derecha que estigmatizan al movimiento feminista, y hay leyes que se están trabajando en nuestras respectivas países que están trastocando ciertos derechos o poniendo límites a ciertos derechos ya ganados en algunos lugares. ¿A quiénes debería ir dirigida una propuesta de una malla curricular en comunicación y género? Se establecieron 3 públicos. El uno, para obviamente jóvenes que están estudiando comunicación y periodismo. Para los periodistas empíricos, es decir, para aquellos que están ejerciendo el oficio de periodistas, pero que no han pasado por la academia necesariamente, pero que sin embargo tienen un espacio y ejercen influencia a través de sus espacios y medios de comunicación. Y también se analizaba que es importante no descuidar a movimientos ciudadanos, movimientos de base, organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, colectivos y colectivas, ¿no? Porque en estos espacios se generan muchas
muchos intercambios de contenido y son espacios donde se puede trabajar y tener bastante incidencia en cuanto al tema de género y comunicación. Y había la insistencia de parte de un compañero con toda razón de que el tema de la perspectiva de género no debería quedarse en las aulas universitarias, sino que debería analizarse y ser parte de toda la formación académica de una persona, ¿no? Estamos hablando desde la educación básica a la educación secundaria, porque es necesario trabajar desde muy pequeñitos. Entonces, esta perspectiva de género, claro, ya salta a otros niveles, pero había un poco esta preocupación, ¿no? ¿Qué esperamos en cuanto al perfil de salida? Pues la persona que sale luego de haber recibido una capacitación, información en esto, debería por lo menos conocer con claridad los conceptos de equidad y género, aplicar la perspectiva de género en los contenidos que desarrolla como parte de su trabajo. Estamos hablando del periodista en la práctica, en la praxis misma de su oficio. Estamos hablando de podcasts, notas periodísticas, programas radiales, sobre todo televisivos, entre otros. Tener la capacidad también para discriminar el contenido y realizar búsquedas especializadas. Conocimiento del marco legal que le da la protección para desde allí disputar su condición laboral y disputar también en cuanto a la posibilidad de influir en sus contenidos o evitar que cambien sus contenidos, ¿no? Conocimiento de los derechos laborales y periodísticos desde el género, llevar a la práctica un periodismo desde una perspectiva interseccional, tener una capacidad de crear contenido inclusivo y sensible a las situaciones coyunturales y de desigualdad, capacidad y sensibilidad vivencial con las poblaciones más vulnerables, es decir, tener un pensamiento crítico, y exigir el cumplimiento de derechos en todos los, para poder afrontar todos los obstáculos jerárquicos que a veces se enfrentan dentro de un medio de comunicación, pensando en uno tradicional. Las líneas de investigación, pues la teoría feminista y de periodismo, técnicas de investigación para recuperar los referentes nacionales en cuanto al trabajo de género, análisis crítico del discurso y las representaciones, y sin duda los estudios de recepción como una forma de saber cómo se están recibiendo los contenidos que están trabajando actualmente los medios de comunicación. ¿Qué actividades dentro del aula se pueden desarrollar? Pues análisis de coyuntura y de correlación de fuerzas en relación con un entorno político o un tema coyuntural. Esto puede ser en relación, por ejemplo, a actividades que desarrollan los movimientos sociales, en relación a decisiones que se toman respecto a un tema, que sin duda están marcados por la coyuntura, ¿no? Entonces, comentaban que esto es a partir de la utilización de periódicos o la distribución de la observación de portales digitales para poder hacer un seguimiento. Esto también se conocía como círculos de análisis coyunturales, que es elegir un medio a seguir durante un tiempo para hacer un análisis de contenido y posteriormente realizar debates. Y también el trabajo de memes con perspectiva de género, ¿no? Si hay algo que los jóvenes están compartiendo mucho, son los memes, y esa es como una forma de entrar, digamos, en las plataformas de conversación. ¿Qué actividades fuera del aula planteamos? Bueno, grabar clips de video con el móvil con contenidos de género, aprovechando que estamos en una cultura del audiovisual y las redes sociales. Hacer experiencias con medios de comunicación alternativas y minimedios con igualdad de género, participar en espacios académicos y públicos con ponencias que cuestionen la violencia de género y lleven una perspectiva de género, y trabajar en gacetas locales y de divulgación con temas que tienen transversalizada la perspectiva de género. Esto se hablaba sobre todo a nivel hay gacetas todavía que se trabajan a nivel barrial
o a nivel sindical o a nivel de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, de alguna manera lograr una incidencia en estos espacios. En cuanto al material propio que sirve para recursos de aprendizaje, pues lo que más tenemos todos, creo, ahora son redes sociales personales e institucionales, entonces desde ahí se ponía un énfasis como desde donde se puede generar a las redes sociales también como un espacio justamente de aprendizaje, ¿no? Se hablaba de que en caso de que no hayan como muchos recursos, establecer alianzas institucionales y para poder hacer un trabajo al interior del aula, pues siempre empezar primero haciendo una evaluación de conocimientos, capacidades y técnicas para poder ejecutar proyectos. ¿Qué métodos debería contemplar el curso? Metodologías participativas y experiencias vivenciales y nuevas narrativas. Esto de alguna manera tiene que ver con etnografías, ¿no? ¿Cómo usar recursos digitales para desarrollar el curso? Pues se habló mucho del uso de contenidos y generación de contenidos a través de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Hay herramientas colaborativas como Discord y Trello. Para lluvias de ideas hay otra que se llama Meeting. Usar las plataformas de conversación como WhatsApp y Telegram. Mantener este tipo de espacios virtuales que rompieron las barreras físicas. Hablábamos de que antes para participar en un seminario así se habría necesitado comprar un pasaje de avión, ¿no? Para poder asistir y estar en el seminario, y esta ha sido una de las ventajas de la virtualidad. Se están trabajando mucho el tema de los podcasts en Spotify, por ejemplo, como herramienta de difusión, y sugerían revisar una experiencia de la Universidad de San Martín a través de un podcast que se llama Sociedad y Tecnología, que lo utilizan para socializar y difundir conocimiento. Y esta nos faltó, que era cómo evaluarían el aprendizaje y los compromisos. Más que una carta, vimos como varios compromisos que se pueden generar. Me pareció súper interesante como provocar, generar un compromiso lila para los medios de comunicación. Y que este compromiso lila para los medios de comunicación pueda tener principios mínimos para erradicar las brechas salariales, intergeneracionales, digitales, y con el objetivo de cambiar los patrones socioculturales. Llevar nuestros conocimientos individuales adquiridos en este seminario y en otros espacios al espacio público y colectivizarlo. Desarrollar un trabajo conjunto con instituciones de la sociedad civil y colectivos para ramificar y replicar el trabajo de comunicación y género. Y finalmente, elaborar planes de igualdad de género. Esta es una preocupación general, el de elaborar planes de igualdad de género a todo nivel educativo, que no sea solo un tema que se quede para las aulas universitarias, sino que es algo que se debería pensar para todo el sistema educativo. Eso fue básicamente lo que pudimos conversar en el grupo de género y estructura de medios. Ha sido una jornada extremadamente rica, provechosa, salimos extenuados, pero creo que con grandes compromisos con nuestras instituciones educativas, con grandes compromisos con los procesos de enseñanza y aprendizaje, con grandes compromisos en el ámbito de la comunicación y del género. Nuestro horizonte es ampliar y consolidar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Y insisto en este particular como hombre, porque creo que las masculinidades solo podemos ser distintas si nos comprometemos en las luchas de nuestras compañeras mujeres y de los compañeros y compañeras de las diversidades sexogenéricas. Muy bien, por mi parte, a nombre de la maestría en género y comunicación del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, le extiendo mi gratitud infinita a Adriana,
a Ela, a Laurita, a Fanny, a Mónica, a Cristian y a todas y a todos los colegas que nos han acompañado durante toda esta jornada. Seguirán recibiendo noticias respecto de esta importante iniciativa. Para cualquier inquietud, nosotros y nosotras estamos ahí pendientes. Este es un área del conocimiento que está empezando y empieza con pie firme, y yo les invito a no cesar, a seguir indagando. En el caso nuestro, ustedes podrán encontrar los recursos que ustedes deseen para encaminarse. En el caso de la red Unitwin también, hay otras universidades ecuatorianas como los colegas de la Flaxo que también tienen abierto una especialización en violencia de género. El tema es que podamos, como se dijo en el grupo en el que yo estuve, poder trabajar en red, actuar en red, y una red académica que vincule el género a la comunicación. Me atrevo a pensar desde ya que es una potente iniciativa que puede salir de este trabajo, de esta jornada. Nos envían, por favor, sus direcciones electrónicas. Laurita acaba de poner ya en el chat su dirección. Como les digo, sería fabuloso que podamos devenir en una gran red de género y comunicación en el ámbito universitario. Eso sería potentísimo, sería un gran avance para que todo esto fructifique más allá del compromiso que ustedes han tenido en esta jornada. Por mi parte, agradecerles muchísimo de todo corazón y esperamos vernos en una próxima oportunidad. No sé si que Adriana, ¿quieres decir algo adicional? Ela, Fanny, que están por ahí, o Laurita, por favor. En mi caso, solamente agradecer, Edgar, a usted por la invitación y agradecer a todas las personas que nos acompañaron tanto en la mañana como hoy en la tarde. Creo que la discusión y el debate fue muy enriquecedor. Creo que también nos ayudó a mirar y a perfilar que es posible construir o soñar en propuestas distintas de formación que nos lleven a pensar incluso en una forma diferente de hacer periodismo y de hacer comunicación, que creo que ese es el mayor de los retos que tenemos en un mundo tan globalizado y a veces tan vaciado de contenidos, ¿no? Entonces, pensar en estos espacios de reflexión siempre alimentan el alma, digo yo, y alimentan el espíritu, los sueños de seguir pensando que es posible hacer una comunicación diferente, una comunicación que realmente ayude a construir personas con capacidad de reflexión, de construcción, de hacer propuestas distintas que realmente nos permitan soñar y pensar en esa igualdad, ¿no? Que yo digo, construyendo la igualdad de género, y en esto me voy a apropiar de las palabras de algunos teóricos que dicen, construyendo la igualdad de género, construiremos también la igualdad social, que creo que es a lo que le apostamos la gran mayoría, ¿no? Entonces, agradecerles mucho por eso y por la posibilidad de haber participado aquí en esta reflexión tan rica, tan interesante. Gracias. Muy bien, gracias, Adriana. Por favor, Ela. Bueno, de mi parte también saludar este tipo de iniciativas porque finalmente nos permiten conocer otro tipo de experiencias que también nos alimentan a nosotros y nos dan luces, ¿no? Sobre ciertos temas que quizás se nos están escapando y sobre los cuales también deberíamos trabajar. Pero al mismo tiempo sentir un poco de envidia. Yo habría querido hacer el pregrado y tener la posibilidad de una formación en género, ¿no? Ha sido un proceso de construcción personal para ir descubriendo ciertos machismos en los que yo también caía y seguramente sigo cayendo, pero que ha sido fruto de una, digamos, como una experiencia personal y una reflexión personal también, el ir deconstruyéndome y luego ver la necesidad, sin duda, de que en las universidades se enseñe con perspectiva de género.
Creo que eso será un cambio fundamental para tener una nueva sociedad, ¿no? Y en el que las mujeres podamos aspirar hacia nuevos espacios y a una relación de equidad y a una relación de equidad en general. Eso básicamente, y muchas gracias por invitarme a participar. Muy bien, gracias. Fanny, si estás por ahí, no sé si nos quieres dirigir unas palabras. Claro, qué gusto, Edgar. Agradezco el volver a nuestra casa de estudios. Es un lugar donde no solo por la vivencia de lo académico, sino porque creo que justamente la academia tiene un rol político que nos sensibiliza, que nos transforma, que nos llena a todos nosotros como comunicadores y como sujetos sociales a intervenir en las prácticas, a intervenir en nuestra vida cotidiana, a desmontar el lenguaje. Y creo que esos pequeños actos que a veces los escuchamos en una conferencia o los podemos internalizar desde pequeñas acciones, van haciendo que realmente nos pongan en el panorama que solo los cambios pueden ser desde una mirada que tenga un horizonte ético feminista, un horizonte desde el género, que sea interseccional, ¿no? Y que nos ayude a visorarnos, ¿no? Con otras formas de lograr la igualdad, ¿no? Nadie quiere ser mejor ni superar al otro, sino simplemente lo que buscamos es que podamos convivir en el derecho a la igualdad en el marco de las diferencias, y creo que la academia tiene ese rol político, ese rol social de poder generar esas transformaciones y esos horizontes utópicos. Les agradezco a todos los compañeros, ha sido un impresionante espacio de aprendizaje de todo el día. Haberme desconectado de la jornada laboral también ha sido súper bonito. Gracias a todos. Bien, muchas gracias. Laurita, no sé si nos quieres dirigir unas palabras. De mi parte, solamente agradecerles a todos. Como dijo Edita, fue una ardua tarde, todo el día, pero sin embargo ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por haber. Muy bien, no quiero despedirme sin agradecer a Iván, que nos ha dado el soporte tecnológico acá. Comunicarles que la doctora Catalina Vélez nos ha comunicado el respaldo para dar la continuidad a este trabajo. Así que me parece que algo que salió en el grupo en el que yo estuve, que me parece que es como una luz que ilumina el camino hacia adelante alrededor de lo que puede ser una red de investigadoras, de investigadores en género y comunicación, será una grata noticia para el Consejo de Educación Superior, que están dispuestos a apoyar las iniciativas que vengan desde este sector. Dicho esto, nuevamente recordarles que de nuestra parte van a seguir recibiendo noticias, novedades. Y ya, finalmente, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus energías, y que el mundo podamos hacerlo diferente con nuestras participaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.